Hasta hace algunos años la gente no era consciente de los peligros que podían tener acciones tan simples como hacer autostop. Se pensaban que el verdadero peligro estaba en los callejones oscuros y en las zonas marginales de las ciudades. Pero nadie pensaba que al entrar en el coche de un desconocido podría estar viviendo los últimos minutos de su vida. Por poner un ejemplo, en España hace unos años era muy habitual la práctica del autostop. Y no fue hasta el caso de las niñas de Alcácer que la gente empezó a tomar conciencia del peligro que suponía esta costumbre. El caso de Alcácer os lo traeré en el futuro al canal. Pero hoy vamos a hablar de un estadounidense. Un perturbado monstruo que veía el autostop de mujeres jóvenes como una oportunidad para llevar a cabo sus crímenes. Así que en el vídeo de hoy veremos el caso de Ed Kemper. Un joven con una mente sumamente compleja. Y que desde pequeño parecía estar trazando las bases de lo que posteriormente se convertiría. El caso de Edmund Kemper ha sido estudiado por muchos criminólogos y es conocido dentro de la cultura popular. Ha salido en numerosas series de televisión, libros, películas y documentales. Por ejemplo, inspiró junto a muchos otros criminales conocidos al personaje de Buffalo Bill, el antagonista de la novela y posterior película del Silencio de los Corderos. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de vídeos de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, una ciudad al sureste del Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. Era el hijo mediano de Clarnell Elizabeth Kemper y Edmund Kemper, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba tras la guerra como electricista. Edmund, como hijo mediano, tenía una hermana mayor y otra hermana más pequeña. Sus padres no tenían un matrimonio estable, puesto que ambos discutían constantemente. Su padre se quejaba de la actitud de su mujer en casa, mientras que ella se quejaba de que su marido fuera un mero electricista. Su padre llegaba a decir que era muchísimo más fácil haber estado en misiones suicidas en la guerra que vivir con su mujer, y que le afectaba más el hecho de vivir con ella que los 396 días que había estado en el frente. En 1948 nació Edmund con un peso de 5 kilos 900 gramos. Y esto haría que desde muy pequeño sus proporciones físicas fueran mayores que las del resto de niños. Con 4 años, Edmund medía mucho más que otros niños de su misma edad, y su madre se reía de él por eso, sobre todo durante su adolescencia, pero a esto llegaremos más adelante. Desde muy pequeño, Edmund desarrolló un comportamiento antisocial y empezó a torturar animales. Cuando tenía tan solo 10 años, enterró un gato vivo, y tras comprobar que estaba muerto, lo desenterró, lo decapitó y empaló su cabeza en un palo. Además, mintió a su familia sobre la muerte de este gato. Esto se repetiría a los 13 años, cuando uno de los gatos que tenía la familia mostró cierta preferencia por su hermana Aline, pero en lugar de empalar la cabeza con un palo, decidió descuartizarlo y guardar trozos del gato muerto en su armario hasta que su madre los encontró. Edmund también realizaba rituales extraños y mórbidos con las muñecas de sus hermanas. Cogía las muñecas y les quitaba la cabeza y las manos. Siendo ya adolescente, por la noche cogía la bayoneta de su padre e iba a la casa de su profesora para verla a través de su ventana. Y sus juegos favoritos de niño eran la cámara de gas y la silla eléctrica. En estos juegos, su hermana pequeña ataba a Edmund y activaba un interruptor invisible. Tras esto, el joven Edmund se tiraba al suelo y fingía que estaba siendo ejecutado por inhalación de gas o por una descarga eléctrica. Mientras que su hermana pequeña parecía que ayudaba a Edmund en todas estas fantasías, su hermana mayor, Susan, parecía querer evitar en lo que podría llegar a convertirse su hermano, e intentó asesinarlo hasta en 2 ocasiones cuando era un adolescente. Una vez Susan, su hermana mayor, intentó empujar a Edmund hacia un tren para que muriese atropellado por este. En otra ocasión, Susan lo empujó a lo más profundo de una piscina y Edmund casi murió ahogado. Edmund
Edmund tenía una relación bastante cercana con su padre y le afectó mucho la separación de ellos en 1957, sobre todo porque Edmund fue a vivir con su madre. No fue hasta 1961, años más tarde, cuando sus padres formalizaron el divorcio. Y ahí Edmund se fue a vivir junto con su madre a Helena, en Montana. Pero la relación que Edmund tenía con su madre era bastante diferente a la que tenía con su padre, ya que ella era alcohólica y humillaba y maltrataba en muchas ocasiones a su hijo. Además, años más tarde se comenzó a sospechar que esta mujer padecía un trastorno límite de la personalidad, y eso podría llegar a explicar algunos de sus comportamientos. Clanell incluso hacía que su hijo durmiera encerrado en el sótano para evitar que éste pudiera hacer daño a sus hermanas, y se burlaba constantemente de su estatura y su tamaño, ya que siendo adolescente Edmund medía cerca del 1,90 m. Además, tampoco mostraba ningún tipo de afecto a su hijo, ya que según ella, si lo hacía, su hijo se volvería gay. También hacía creer a Edmund que las chicas no se fijarían en él porque era feo y no resultaba atractivo a nadie. Y este fue un pensamiento que caló bastante en Edmund. Harto ya del maltrato de su madre, decidió huir de su casa en Montana y viajar hasta Van Nuys, en California, y allí vivir con su padre. Pero al llegar a casa, Edmund no se esperaba que su padre había rehecho su vida y que ahora tenía un hermanastro. Se quedó allí durante un tiempo hasta que su padre decidió mandarlo a vivir con sus abuelos paternos, llamados Maud y Edmund, los cuales vivían en un rancho en Sierra Nevada. Edmund odiaba vivir con sus abuelos y decía que su abuela los castraba tanto a él como a su abuelo. Y este odio que sentía hacia ambos hizo que Edmund cometiera sus primeros asesinatos con tan solo 15 años. El 27 de agosto de 1964, Edmund estaba sentado en la mesa de la cocina junto con su abuela y ambos empezaron a discutir. Edmund cogió un rifle que le había dado su abuelo para ir a cazar, pero que posteriormente le habían quitado porque lo usaba para disparar a cualquier animal sin motivo alguno. Edmund cogió ese rifle y disparó a su abuela en la cabeza, y luego 2 veces más en la espalda. Cuando el abuelo de Edmund volvió a casa con la compra, Edmund le disparó antes de que ni siquiera pudiese entrar en la casa, justo al lado de su coche. Después de matar a ambos, Edmund llamó a su madre y le dijo que llamara a la policía, y esperó pacientemente a que estos aparecieran, como su madre le había dicho que hiciera. Una vez arrestado, Edmund confesó que tenía que comprobar qué se sentía al matar a su abuela, y que mató a su abuelo simplemente para evitar que éste viera a su esposa muerta y se cabreara con él. Se consideraba que estos crímenes era incomprensible que los hubiera cometido un joven de tan solo 15 años, así que los psiquiatras de la corte los diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, y posteriormente fue enviado al Hospital Estatal de Atascaredo, una instalación de máxima seguridad del condado de San Luis Obispo, la cual alberga a convictos con enfermedades mentales. Durante su tiempo en este hospital psiquiátrico, los psiquiatras y trabajadores sociales expresaron su disconformidad con el trastorno de esquizofrenia que se le había dado a Edmund, porque para ellos este joven no mostraba ni delirios ni alucinaciones, ni tampoco tenían evidencias de que tuviera pensamientos extraños. También se dieron cuenta de que Edmund era muy inteligente y una persona introspectiva, llegando a tener un cociente intelectual de 136, que en una segunda prueba que se le hizo dio un resultado de 145. Para todos en el hospital, Edmund era un preso modelo, e incluso ayudaba a los psiquiatras y a los trabajadores sociales a realizar pruebas de diagnóstico a otros presos, sobre todo a convictos por crímenes sexuales. Edmund fue puesto en libertad de este hospital el 18 de diciembre de 1969, justo el día en que cumplía 21 años, y fue puesto bajo la custodia de su madre, a pesar de que sus médicos estaban en contra de esto. Durante el tiempo que Edmund había pasado ingresado en este hospital, Clanell se había vuelto a casar y se había divorciado de nuevo. Para este momento, la madre de Edmund vivía en Aptos, en California, a poca distancia de su trabajo en la Universidad de California, Santa Cruz. Durante el tiempo que Edmund vivió con su madre, acudió al colegio universitario, que no es lo mismo que ir a la universidad.
Y es que resulta que esto era uno de los requisitos para su libertad condicional. Edmund también intentó acceder a la policía, pero fue rechazado debido a su tamaño, ya que para este momento medía más de 2 metros. Pero aún así siguió manteniendo una buena relación con los policías de la zona donde vivía. Para el 29 de noviembre de 1972, Edmund demostró que estaba completamente rehabilitado. Y los cargos por los crímenes cometidos a sus abuelos fueron borrados. Edmund trabajó en algunos trabajos antes de formar parte de la División de Carreteras del estado de California. Y la relación con su madre durante todo este tiempo que llevaba viviendo con ella desde que salió del hospital psiquiátrico seguía siendo tóxica y bastante hostil. Y sus peleas eran continuamente escuchadas por los vecinos. Así que cuando tuvo el suficiente dinero ahorrado, Edmund decidió mudarse con un amigo a Alameda, también en California. Pero la distancia no pudo evitar que Clanell siguiera llamando a su hijo y visitándolo regularmente. Y esa relación tóxica entre ellos, aunque ya no vivían juntos, continuaba existiendo. El joven no aguantó mucho tiempo fuera de casa de su madre, puesto que tenía problemas financieros, así que decidió volver a vivir con ella. Al poco tiempo de empezar a trabajar en la división de carreteras, tuvo un accidente en el que su moto fue golpeada por un coche y su brazo resultó bastante herido. Por este accidente recibió $15,000 como indemnización, con los cuales se compró un coche Ford Galaxy modelo del 69 de color amarillo. Fue conduciendo este coche cuando se dio cuenta de que había muchas chicas jóvenes haciendo autostop y empezó a comprar cuchillos, mantas, bolsas de plástico y esposas y las guardaba en su coche. También le hizo modificaciones al vehículo para que las puertas de los pasajeros no pudieran abrirse desde dentro. En un principio se ofrecía llevar algunas de estas chicas que hacían autostop y las dejaba en su destino sin hacerles ningún tipo de daño. Esto llegó a ocurrir unas 150 veces, hasta que un día Edmund empezó a sentir impulsos sexuales homicidas. El 7 de mayo de 1972, Edmund estaba conduciendo en Berkeley y allí recogió a 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno, 2 chicas llamadas Mary Ann Percy y Anita Mary Luchesa. Ambas tenían 18 años y estaban haciendo autostop para que alguien las recogiera y las llevara a la Universidad de Stanford. Edmund las recogió y tras conducir durante 1 hora y sin que ninguna de las chicas sospechara absolutamente nada, condujo hasta una zona boscosa y aislada cerca de Alameda. Allí esposó a Mary Ann al coche y encerró a Anita en el maletero. A Mary Ann primero la apuñaló hasta la muerte y la estranguló, y luego hizo lo mismo con Anita. Tras esto metió ambos cuerpos sin vida en el maletero de su coche y condujo de vuelta a su casa. En el camino de vuelta fue parado por un policía debido a que una de las luces traseras de su vehículo estaba rota, pero este policía no paró a registrar el coche. Como en ese momento su compañero de piso no estaba en casa, cogió ambos cuerpos y los metió en su habitación. Para este momento, Edmund no había vuelto a vivir todavía con su madre. Es allí en su habitación cuando mantiene relaciones con los cuerpos sin vida de ambas chicas. También los fotografió y después los desmembró. Tras esto puso las diferentes partes en bolsas y las abandonó cerca de la montaña Loma Prieta. Pero antes de deshacerse definitivamente de ellos, Edmund cogió las cabezas de ambas jóvenes y practicó con ellas la irrumiación, lo cual sería introducir su miembro en las bocas. When that gun was pulled out, I launched it out. I had it under my leg, out of sight, parallel to my leg in the seat. It was something that had been thought out in fantasy, acted out, felt out hundreds of times before it ever happened. I just gone through a horrible experience with her roommate, stabbing her. And I was in shock because of that. I couldn't believe that it was that way. And I'm walking back there bewildered. I gotta kill her. I can't let her go. She's gonna tell on me. Everybody's gonna get me. She sees the blood on my hands. What are you doing? She pulled back and she gasped. And I think, whoa, I don't want her to know what happened. I said, your friend got smart with me. She'd been getting really smart with me a lot, but I never hit her. I killed her, but I didn't hit her. I said, your friend got smart with me and I hit her. I think I broke her nose. You better come help. She's about to die. Why does she have to know that? I couldn't deal with telling her that. When I attacked her, she didn't at first realize what was happening. It didn't go through. She had very heavy coveralls on. It knocked her right up into the lid of the car, but it didn't pierce the clothing. So it wasn't that swell a knife anyway. I went out and bought a pawn shop, huge knife. And I kept on just mindlessly attacking. She falls back into the trunk. I
I just killed a young woman. I slammed down the lid of the trunk. She isn't dead, she's dying. And I panicked. I thought, I just locked the car keys in it, because I can't find them in my pocket. Oh my God, I locked them in the trunk. I'm kicking on the trunk lid and yanking on it. Oh no, I don't believe this. I started to run, and I tripped over the gun that I'd had in my pants that I had totally forgotten was there. I stopped. I said, stop and think. I collected my wits. Check all your pockets. I picked the gun up. I stuck it back in my pants. Now remembering I had one. I checked all my pockets, and there's the keys in the back pocket. I never put them in my back pocket. El 14 de septiembre de 1972, Edmund volvió a actuar y su siguiente víctima sería Aiko Ko, una adolescente de tan solo 15 años. Esta chica perdió el autobús después de sus clases de baile y decidió hacer autostop para volver a casa. Y tuvo la mala suerte de encontrarse a Edmund en su camino. Este la recogió y, al igual que hizo con Mary Ann y Anita, la llevó a un lugar remoto. Y ahí la apuntó con una pistola en la cabeza. Pero en un descuido, Edmund había cerrado el coche, estando él fuera del vehículo y esta chica continuaba en su interior. Sin embargo, Aiko le abrió la puerta a pesar de que el arma seguía en el coche y que ella podría haberla usado para escapar. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I a masochist? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding. Una vez que Edmund volvió dentro del coche, asfixió a la chica hasta que quedó inconsciente. Posteriormente, la violó y la asfixió usando una bufanda que llevaba la propia chica. Al igual que su anterior crimen, Edmund puso el cuerpo de la chica en el maletero de su coche. Pero esta vez fue a un bar a tomarse algunas cosas antes de volver a su casa. En su apartamento mantuvo relaciones necrófilas con el cadáver de la joven, y al acabar la desmembró de manera muy parecida a la de las anteriores víctimas. La madre de Aiko denunció la desaparición de su hija, pero no recibió ninguna respuesta de lo que podría haber pasado con ella. Después de este ataque fue cuando Edmund tuvo una evaluación psiquiátrica por los crímenes que había cometido contra sus abuelos, y en esa evaluación se concluyó que Edmund se había integrado en la sociedad perfectamente y que no era considerado un peligro. Es el 7 de enero de 1973 cuando Edmund había vuelto ya a vivir con su madre y comete un siguiente delito. Esta vez su víctima sería Cynthia Ann Schall, una estudiante de 18 años que estaba haciendo autostop cerca del campus del Colegio Cabrillo. Al igual que sus anteriores víctimas, después de recogerla, condujo hasta una zona boscosa y allí la disparó con una pistola calibre 22. Edmund consiguió este arma a pesar de que tenía prohibido por las autoridades el hacerse con una. Después de quitarle la vida, introdujo el cuerpo de la joven en el maletero de su coche y regresó a casa, donde tuvo el cuerpo de Cynthia durante toda la noche escondido en el armario, para evitar que su madre lo descubriera. A la mañana siguiente, cuando su madre salió para trabajar, Edmund sacó el cadáver del armario y, como había hecho en anteriores ocasiones, mantuvo relaciones con el cuerpo. Después llevó el cadáver a la bañera de su madre y le extrajo la bala que acabó con su vida. Finalmente desmembró y decapitó a la chica. Todos los restos, a excepción de la cabeza, los tiró por un acantilado. Edmund decidió en esta ocasión mantener en su poder la cabeza de Cynthia durante varios días y con regularidad practicaba relaciones con ella. Varios días después se acabó cansando y decidió enterrar la cabeza en el patio trasero de la casa, mirando directamente hacia la ventana del baño de su madre. Al día siguiente del crimen, las autoridades encontraron el cuerpo de Cynthia, excepto la cabeza, que la continuaba teniendo Edmund. Why did you keep the heads? Why did you cut them off and why did you keep them? Something out of my childhood. I could put it on an incident. I mean, my father chopping the heads off of our two pet chickens and my mother insisting that I eat them for dinner. You know, we could say it was something that simple. I don't think it was. No, my dad heads out back with a hatchet. I got on my bike and I tried to stop it. I remember that. I got on the bike, rode around the block. I was crying. I haven't talked about that for a lot of years. I'm sure that may have implemented something. That may have gotten something rolling, but along fantasy lines. But it took a lot of years of development along those lines to really get off. But how are you able to, in 1 minute, have someone's head in your hands and very shortly thereafter? Living through a fantasy, however that would relate to that severed head. And then 5 minutes later, I'd put that away and there'd be a knock on the door and I'd put it away and answer the door. And the landlady would be there and we'd discuss it. Discuss what? Reality. Her reality.
not mine. Some people go crazy at that point. I felt it. It was one hell of a tweak. I mean, to just flip out and not know where I was. To be walking up the stairs with a camera bag that belonged to a young woman that had her severed head in it. Walking up to my apartment, past a happy young couple coming down the stairs who nodded and smiled at me as they went by. Good evening. And they're going out on a date where I'd love to be going. And I'm aware of both of these realities, and the distance between those two is so dramatic, so amazing, so violent, that really, I could feel the wheels squeaking inside. That was really pulling on it. And I imagine at that point some people break. But I didn't literally go insane. I didn't get lost. El 5 de febrero de 1973, un mes más tarde de este último asesinato, Edmund, después de tener una fuerte discusión con su madre, decidió abandonar la casa y salió a buscar a su siguiente víctima. Para este momento, la policía ya estaba en búsqueda de un asesino en serie, porque habían encontrado partes de cuerpos de distintas víctimas, pero no se imaginaban que podría tratarse de Edmund. La policía estaba bastante perdida en este caso, sabían que había un asesino en serie por la zona, pero no tenían ni idea de quién podía ser. Lo único que habían hecho era avisar a las jóvenes universitarias de que no hicieran autostop y que solo se subieran a los coches que tenían una pegatina, un distintivo universitario. Una recomendación con bastante poco sentido, ya que la madre de Edmund trabajaba en esa universidad y Edmund tenía esa pegatina en su vehículo. You were involved in the campus because your mother worked there. Yes. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such one-word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it. My mother worked at the campus, and I had an A sticker on my car, and obvious access day or night to the campus. I was picking up some very lovely young women. You know what we were talking about as we're driving around, almost as often as not? This guy that's going around doing this stuff. And the second they started talking that, they didn't realize it, but they were getting a free ride. I couldn't touch that with a 10-foot pole, I swear. You know, but they'd be telling me all about this guy, and they're comparing notes and speculating on what he looks like, how he carries himself, why he's doing this stuff, telling me about it. So how come they get in a car with somebody at that time? She judged me not to be that guy. I didn't look like him. Edmund volvió a encontrarse con dos chicas llamadas Rosalind Helen Thorpe, de 23 años, y Alice Yellen Yu, de 20 años, conocida como Allison. Rosalind entró primero en el coche de Edmund y posteriormente lo hizo Allison. Y el modus operandi fue el mismo que con sus anteriores víctimas. Las llevó a un lugar apartado, disparó primero a Rosalind y luego a Allison. Tras esto envolvió los cuerpos en sábanas y condujo de vuelta a la casa de su madre. Pero antes de entrar en casa, decapitó ambos cuerpos dentro del coche y metió los cuerpos sin cabeza en su habitación para mantener relaciones. Al igual que hizo con Cynthia, a la mañana siguiente les quitó las balas y los desmembró. Y después se deshizo de los cuerpos en Eden Canyon, que fueron encontrados una semana después. Antes de seguir con el caso, es importante añadir en este punto un dato sobre la vida de Edmund que será importante. Y es que Edmund durante un tiempo tuvo una novia que era menor de edad. No se sabe nada de ella actualmente porque su familia prefirió mantener su anonimato, para que así le fuera más fácil rehacer su vida. Pero en marzo de 1973, Edmund y esta chica se comprometieron. Y esto es importante porque 3 semanas después de este compromiso, Edmund cometería sus últimos asesinatos, que serían el asesinato de su propia madre y una de las mejores amigas de ella. El 20 de abril de 1973, Edmund volvía a casa de una fiesta cuando su madre se despertó debido a que su hijo acababa de llegar. Lo esperó sentada en la cama leyendo un libro y cuando éste entró en la habitación, su madre le dijo lo siguiente: «Supongo que querrás sentarte toda la noche a hablar», a lo que Edmund respondió que no y simplemente le dio las buenas noches. Pero Edmund ya había planificado cómo sería el asesinato de su madre y simplemente estaba esperando a que se volviera a dormir. Cuando finalmente su madre volvió a dormirse, Edmund volvió a la habitación y la golpeó en numerosas ocasiones
con un martillo y luego le cortó la garganta con una navaja. Después decapitó el cuerpo y mantuvo relaciones con su cabeza, cosa que ya había hecho con sus anteriores víctimas. Tras esto puso la cabeza de su madre en un estante y estuvo gritándole durante una hora. Y además le lanzó dardos. Pero eso no fue todo, también le cortó la lengua y la laringe, y las tiró a un triturador de basura. Pero los tejidos de la laringe y las cuerdas vocales eran bastante duros y no pudo triturarlos. It was springtime. It was April. And for 2 months I hadn't killed. And I said, it's not going to happen to any more girls. It's got to stay between me and my mother, and I can't get away from her. We're still fighting. She's still belittling me. I'm like a puppet on a string, and I entertain her. She knows all my buttons, and I dance like a puppet with that pain. And it had even gotten physical, where I had physically grabbed her and thrown her onto her bed, trying to emphasize a point that I was threatening to kill her. So here I pick up these 2 young ladies in Berkeley, on Ashby Avenue. One has flowers in her hand, petite little dolls. They're in granny dresses, and they're hitchhiking, a couple of real experts. I want to see how together I am, if I can resist this temptation. You going to Walnut Creek? Great. And they get in my car. They want to go one way. I know they need to go the other. If they go the way they're insisting on, we're headed right back out to where the first 2 co-eds were murdered. And I'm saying to myself, oh my God, all I got to do is relax, and they'll take me to their death. I've got the gun in the car, the same one I've been doing it with. I insisted. As gently as I could, I took them where they needed to go, to their college. Thanks a lot. That was 1 week before I murdered my mother. I said, she's got to die, and I've got to die, or girls like that are going to die. And that's when I decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died, I was going to kill her. And she went out to a party, she got soused, she came home, went to sleep. I was woken up by that, came out, I walked up to her bed, she's laying there reading a paperback, as many thousands of nights before. And she said, oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now. Shit. I looked at her, I said, no. I said, good night. And I knew I was going to kill her, you know? And I was so cold, it's so hard. And that's the first time in 10 years I've looked at it that way. I mean, that intensely, that honestly. It hurts. Because I'm not a lizard, I'm not from under a rock. I came out of her vagina. See? I came out of my mother. And in a rage, I went right back in. For 7 years, she said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. This is one of our arguments. I cut off her head, and I humiliated her corpse. I said, there, you know? A 6 young woman dead because of the way she raises her son and the way her son is raised, the way he grows up. And what's her closing words? I suppose you want to sit up all night and talk. God, I wish I had. I still loved my mother, and it's hard for somebody to comprehend that you murder your mother through love. It isn't a rational process. It's a very painful process. It isn't rational. And I've got to still live with that. Después de esto, Edmund decidió esconder el cuerpo de su madre en el armario y fue a un bar cercano a beber. Edmund era lo bastante inteligente para darse cuenta de que tenía que buscar una coartada, y que si no lo hacía, sospecharían de él como el responsable de la repentina desaparición de su madre. Este podría ser su fin y él lo sabía, así que decidió llamar a la mejor amiga de su madre, una mujer llamada Sarah Taylor Jallet, a la que todos conocían como Sally. La llamó para que fuera a su casa a cenar y juntos ver una película. Y cuando Sally llegó a casa, Edmund la estranguló hasta matarla. Su plan era crear la historia de que esta mujer y su madre se habían ido juntas de vacaciones. Y a diferencia con el resto de sus víctimas, a Sally solamente la asfixió, no profanó su cadáver. Simplemente le quitó la vida y colocó su cuerpo junto con el de su madre en el armario. Y antes de irse dejó una nota para la policía que decía lo siguiente: aproximadamente a las 5:15 AM del sábado, no es necesario que ella sufra más a manos de este horrible carnicero asesino. Fue rápido, dormida,
como yo quería. No descuidado e incompleto, caballero. Solo falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Y tras esto, Edmund huyó de la escena. Condujo aproximadamente 1600 kilómetros hasta Pueblo, en Colorado. Guardaba en su coche 3 pistolas y mucha munición, por si acaso era perseguido por la policía. Al llegar a Pueblo comprobó que no había ninguna noticia sobre los asesinatos de su madre y su amiga, por lo que decidió él mismo llamar a la policía y confesar sus crímenes. Edmund volvió a llamar más tarde y esta vez pidió hablar personalmente con un policía que él conocía. Le confesó a este policía sus últimos crímenes y esperó a que lo arrestaran. Y una vez que ya estaba bajo custodia policial fue cuando confesó el asesinato de las 6 estudiantes. Sobre el motivo de por qué decidió entregarse, Ed Kemper dijo lo siguiente: el propósito original se había ido. No estaba sirviendo a ningún propósito físico, real o emocional. Era simplemente una pura pérdida de tiempo. Emocionalmente no podía soportarlo más. Hacia el final, allí comencé a sentir la locura de todo el maldito asunto. Y en este punto de casi agotamiento y casi colapso, simplemente dije al diablo con esto y cancelé todo. Básicamente, Ed Kemper comprendió que había asesinado a todas esas chicas universitarias por la rabia y el rencor que le tenía a su madre. Y había hecho con esas chicas lo que realmente le gustaría haberle hecho a ella. Es por esto que para el momento que le quitó la vida a su madre, se dio cuenta de que no tenía sentido seguir matando. En esta confesión también explicó el por qué había enterrado la cabeza de Cynthia mirando hacia la ventana del baño de la habitación de su madre. Hizo esto porque al parecer a su madre le gustaba que la gente la mirara y mirarla a ella por encima del hombro. Why did you wind up giving yourself up? It had to stop. It had to stop. Once my mother was dead, there was almost a cathartic process at that point. I got physically ill right then, when she died, when I murdered her. And once she was dead, there was no way I could back out. I had backed down from giving up 1,000 times. You know, I used to get drunk and go sit out in front of the sheriff's department in a parking lot across the street on one of those little concrete parking berms, and I just sit there and say, no, I still can't. The clanging doors, I could still hear them. No, because it'll never open again. You know, so I rationalized that to give up would be insane. To give up would be crazy. I'd be giving away my freedom, and I don't need to. But I look back on that and wish I had earlier, when I was saying those things to myself. The people who were later dead wouldn't be. The regret that came later would have not had to be. Those people, not things, those people would still be with their families, with their loved ones. They would have their own families. If I had had the courage to make that decision, instead of painting myself into the corner. El 7 de mayo de 1973, Edmund fue acusado formalmente de 8 cargos de asesinato en primer grado y le fue asignado el abogado Jim Jackson, un abogado de oficio del condado de Santa Cruz. Debido a la confesión tan detallada que Edmund había dado sobre sus crímenes, lo único que le pudo aconsejar este abogado fue que alegara problemas mentales. Desde el momento en el que se entregó a la policía hasta que sucedió el juicio, Edmund intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. Durante su juicio, 3 psiquiatras testificaron que Edmund estaba totalmente cuerdo. Joel Ford, uno de estos psiquiatras, testificó que Edmund le había contado, bajo el efecto del suero de la verdad, que había comido carne de las piernas de sus víctimas. Además añadió que el acusado estaba totalmente informado de todo lo que estaba pasando y que disfrutaba de ser etiquetado como asesino, que posteriormente Edmund se retractó de haber dicho que había comido carne humana. Es el 1 de noviembre del 73 cuando Edmund sube al estrado a testificar. Dijo que mató a sus víctimas porque las quería para él, como sus posesiones, e intentó convencer al jurado de que él no era mentalmente estable. Para explicar esto, su defensa y él mismo dijeron que estas cosas las había cometido alguien de mente aberrante y que habían 2 personas que habitaban el cuerpo de Edmund. Una sería una persona totalmente normal, educado e inteligente, pero que en ocasiones perdía el conocimiento para convertirse en ese monstruo. Era entonces cuando, según Edmund Kemper, se apoderaba de él esta personalidad perturbada, malvada y asesina, que era quien había cometido los crímenes. Esto lo intentó reflejar su abogado en el alegato final ante el jurado, diciendo lo siguiente: hay 2 personas encerradas en el cuerpo de este joven gigante, una buena y otra mala. Uno lucha por estar aquí con nosotros y el otro se escapa a su pequeño mundo de fantasía donde es feliz. El 8 de noviembre del 73,
el jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, deliberaron durante unas 5 horas. Y finalmente se concluyó que Edmund Kemper estaba completamente cuerdo cuando cometió los asesinatos, y se le declaró culpable de todos los cargos. Según la ley californiana, se considera que estás legalmente cuerdo cuando eres capaz de diferenciar entre el bien y el mal, y si comprendes la naturaleza y la calidad de tus actos. Y se entendió que Edmund sabía perfectamente que lo que había hecho estaba mal. El propio Edmund pedía la pena de muerte para sí mismo, porque pensaba que si salía de prisión algún día volvería a matar. Sin embargo, esto no fue posible, ya que en aquel momento la pena de muerte estaba suspendida en el estado de California, por lo que el juez lo condenó a 8 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas. Después de la condena, Edmund sabía que su destino era un centro psiquiátrico penitenciario en Vacaville, en California, donde allí pasaría el resto de sus días. La primera vez que Edmund pudo pedir la libertad condicional fue en el 79, aunque esta le fue denegada, al igual que todas las vistas que ha tenido posteriormente para libertad condicional. Todas ellas le han sido denegadas. En el 88 iba a tener lugar una de estas vistas para la libertad condicional, pero fue el propio Edmund quien rechazó pedirla diciendo lo siguiente: la sociedad no está preparada de ninguna manera para mí, no puedo culparlas por eso. Durante todo este tiempo hasta la actualidad ha tenido varias vistas para obtener la libertad condicional, y estas han acabado o siendo rechazadas por el tribunal o siendo rechazadas por el propio Edmund. Y la próxima vista está prevista para 2024. Durante su estancia en prisión, los psiquiatras de este centro lo reevaluaron y concluyeron que padecía un trastorno antisocial, claros rasgos de narcisismo y desórdenes de personalidad esquizotípicas. Como ya os comenté en otro vídeo, Edmund Kemper durante la prisión compartió bloque junto con Herbert Mullin y Charles Manson, de los cuales ya os he hablado en este canal. El comportamiento de Edmund en prisión es ejemplar. Es considerado un preso modelo y se encarga de ayudar a otros presos y que estos vayan a las diferentes citas con los médicos. Además, también ha dado varias entrevistas, algunos programas de televisión y otras a investigadores del fenómeno de asesinos en serie. Por ejemplo, una de estas entrevistas la llevaron a cabo los agentes del FBI John Douglas y Robert Ressler, 2 investigadores en los que se basaron para hacer la serie Mindhunter de Netflix, serie en la que además sale el personaje de Edmund Kemper. Estos investigadores del FBI son considerados los padres de la elaboración de perfiles criminales de asesinos en serie. Hasta el momento de su entrevista con Edmund Kemper, se consideraba que los factores determinantes para un asesino en serie eran que de pequeño mojara la cama y que le gustara prender fuego a cosas. Cuando estos investigadores estudiaron el caso de Kemper y se hicieron entrevistas con él, introdujeron otro nuevo factor crucial, el cual hemos visto que se repite en muchos asesinos en serie de los que hemos hablado en este canal. Y es que normalmente de niños o en la juventud, el sujeto en cuestión disfruta maltratando o matando animales. Como conclusión os diré que este caso me parece de los más interesantes a analizar, pero aún así me quedan muchas dudas, concretamente a la pregunta que nos hacemos siempre en este canal, que es la de si un monstruo nace o se hace. Y nunca hay una respuesta clara y hay que ver cada caso individualmente. Desde mi punto de vista, Ed Kemper merece como mínimo pasar el resto de su vida en prisión por lo que hizo. De hecho, hasta él mismo lo cree así y piensa que de salir podría volver a cometer estos crímenes. Sin embargo, algo dentro de mí no deja de pensar que de haber nacido en una familia que le hubiera dado más cariño y amor en su infancia, nada de esto hubiera ocurrido. Es una mera especulación y es algo que nunca sabremos. Pero creo sinceramente que Edmund Kemper no nació siendo un monstruo, pero sí que acabó siendo uno de ellos. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.